Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Era el año 1978 en el cual 5 chicos originarios de Yuba City, California, Estados Unidos, se fueron el 24 de febrero a ver un partido de baloncesto, para luego nunca más volver a ser vistos vivos por sus familiares. Estos chicos eran Bill Sterling de 29 años, Jack Webb de 24 años, Ted Weiger de 32 años, Jack Madruga de 30 años, Gary Matías de 25 años. Estos chicos tenían algo en común, y es que tenían discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas. Gary Matías, nativo de Yuba City, estuvo sirviendo en el ejército, pero durante su servicio militar, en los principios de los 70, en el occidente de Alemania, había desarrollado problemas de drogadicción. Estos finalmente le llevaron a ser diagnosticado con esquizofrenia y dado de baja del ejército. Regresó a casa de sus padres en California y empezó a llevar tratamiento, que al inicio fue difícil. A menudo padecía brotes psicóticos que fue llevado al hospital de la Administración de Veteranos local. Sin embargo, durante los últimos 2 años, Matías había trabajado en los negocios de su padrastro y tomaba su medicación con fidelidad semanalmente. Tenía el pago por discapacidad psiquiátrica del ejército. Estaba muy apegado a su familia y amaba el baloncesto. Jack Webb era el que tenía un mayor grado de discapacidad, ya que no podía leer ni escribir. Ted Weiger, o bien Theodore, tenía una discapacidad intelectual leve o informalmente considerado con un promedio intelectual ligeramente inferior a la media, al igual que el Bill Sterling. Ted ayudaba y protegía como un hermano mayor a Jack Webb. Era de Yuba City o la cercana a Marysville, al igual que Jack Madruga. Jack Madruga trabajó como conductor de camiones en el ejército de 1966 a 1968, después como mozo de almacén y luego en la sección de lavado en una envasadora de frutos secos. Le habían despedido en noviembre por no saber utilizar la nueva máquina lavadora. Madruga tenía un auto al que adoraba y no dejaba que lo manejasen, cosa que su familia diría más adelante a los investigadores. Era un Mercury Montego turquesa blanco y negro de 1969. Bill Sterling, que con ayuda de su amigo Jack Madruga, años antes, su amigo le ayudó a conseguir trabajo como lavaplatos en un comedor del ejército, pero lo dejó ya que sus compañeros lo emborrachaban para robarle. Sterling era casero y religioso, que daba charlas evangélicas de consuelo en hospitales psiquiátricos locales. Lo que todos ellos compartían eran que vivían con sus padres en California, y que a todos ellos les gustaba el baloncesto. El día 24 de febrero del año 1978, en la noche, a eso de las 22 horas más o menos, en el que los 5 chicos irían a ver un partido de baloncesto, para animar su grupo favorito, el UC Davis Basketball Team, en la Universidad Estatal en Chico, California. Pero debían volver para el día siguiente, el 25 de febrero, presentarse a su primer partido de baloncesto contra los Gators, que sería patrocinado por la Olimpiada Especial, donde los ganadores irían una semana gratis a Los Ángeles. Los chicos habían llevado ropa ligera, puesto que volverían. Tras haber acabado de ver el partido de baloncesto, los chicos se suben al Mercury, pero hacen una parada al cercano Bear Market en el centro de Chico, donde compraron 2 tartas, una barra de Snickers, una chocolatina, 2 botellas de Pepsi y una leche, y se fueron camino del sur de Chico, California, o por lo menos es lo que recuerda el trabajador cuando se le preguntó por los chicos. Y se cree que pudo ser la última persona que los vio con vida, ya que pudo reconocer a los 5 chicos. Al día siguiente, uno de los padres de los chicos se da cuenta de que su hijo no llegó a dormir, así que se comunica con los demás padres y notan la ausencia de sus hijos, por lo que lo reportan a la policía, y dada la condición de los chicos, es que se inicia una búsqueda inmediata. Los investigadores no tardan en dar con el Mercury, pero no con los chicos. El auto fue encontrado a 90 kilómetros de Chico, de donde fueron a ver el partido de baloncesto, en un bosque remoto de alta montaña. Se había detenido en la línea de la nieve, y aunque aparentemente sus neumáticos se habían girado, el auto no estaba realmente detenido por alguna rotura. Es decir, si los 5 hubiesen querido o podido, podrían haber continuado. Revisan dentro del auto y ven que no está la llave. Incluso había envolturas de lo que los chicos compraron, pero vacías, a excepción de uno, y era la chocolatina. También había mapas y uno de California. Se llevan el auto para hacerle una profunda inspección. En aquella inspección ven que el auto estaba en perfecto estado, no tenía una rayadura, ni nada en que se viera mal el auto, pero para que el auto esté en tan buen estado es que la persona manejó con cuidado, o bien que se sabe la ruta, pero no fue así. Los chicos no conocían la ruta en donde se metieron, y se cree que tal vez se perdieron. La gasolina estaba llena. La familia de Madruga dijo que no había dejado que alguien más lo condujera. Su coche era su alegría y orgullo, pero las puertas no tenían el seguro puesto y una de las ventanillas estaba bajada cuando fue encontrado, y también dijeron que él nunca dejaba su auto sin cerrar. La policía se pregunta que cómo es que terminaron en una carretera de montaña irregular en aparentemente oscuridad total, sin una bolladura y sin mancha de barro gruesa.
Los familiares le dijeron a la policía que Madruga era el único que conducía el auto y que además odia el frío y que no le gusta acampar. Los padres no entendían qué o quiénes podría haberlo llevado por ese camino solitario en las montañas. Los esfuerzos de búsqueda se vieron interrumpidos por una tormenta de nieve, ya que 2 días después los buscadores de Snowcat casi se pierden, así que la búsqueda se suspendió. Nada más fue encontrado aparte del auto. Hubo cobertura de medios locales con respecto al caso. La policía recibía llamadas con respecto a que vieron a aquellos chicos, pero solo 2 destacaron y fue de un hombre de 55 años llamado Joseph Scones, de Sacramento. Dijo la policía que sin saberlo se había pasado la noche del 24 al 25 de febrero cerca de donde el Montego fue encontrado. Había conducido hasta allí, donde tenía una cabaña, para comprobar la capa de nieve antes de un viaje de esquí de fin de semana con su familia. A las 17:30 horas, a unos 46 metros de la carretera, él también se había quedado atascado en la nieve, intentando liberar su auto cuando de pronto sintió un dolor en el pecho y resultó que estaba teniendo un ataque al corazón. Así que entra a su auto y lo enciende para mantenerse caliente, y así está durante toda la noche. Pero en la noche es que oye ruido, así que por su ventana se asoma para pedir ayuda, pero logra ver a una mujer con un bebé y unas personas más, pero estos apagan las luces del auto. Al rato, el hombre enciende una linterna y vuelve a pedir ayuda, pero apagan la linterna, y todo queda en silencio total. El hombre se calma y desiste de pedir ayuda. Y en la mañana, y estando bien, es que se va caminando unos 13 kilómetros hasta un albergue para que lo lleven a su casa. El hombre dijo recordar ver una camioneta pick-up que aparcó unos 6,1 metros detrás de él, pero luego dijo que no estaba seguro de ello. Lo segundo que fue destacado fue una empleada diciendo que había visto los carteles de búsqueda distribuidos por la región con las fotos y con una recompensa por información de los hombres de $1,215, $4,700 actuales, de parte de las familias. Dijo que 4 de ellos habían parado en la tienda en una camioneta pick-up roja, 2 días después de la desaparición. El dueño de la tienda corroboró su historia. Muchos creen que la empleada y el dueño mintieron y solo buscaban la recompensa. El tiempo fue pasando hasta que llegó el 4 de junio. Un pequeño grupo de motociclistas andaban por un antiguo campamento militar, que se percatan de un peculiar y llamativo olor, y es que se acercan a una cabaña para saber de qué se trataba ese olor. Ven un cuerpo y es que llaman a la policía y estos se hacen presentes en el lugar. La persona hallada muerta en el lugar era Ted Weiger, que llevaba tapado con 8 frazadas para el frío. No llevaba zapatos y sus pies estaban congelados. Tenía barba que denotaba que había estado vivo entre 8 y 13 semanas y aparentemente había padecido de hambre. Junto a él estaban su reloj de oro, su collar de oro y su billetera con efectivo dentro. Ted estaba a unos 30 kilómetros del auto Montego. En el lugar había fósforos y muebles de madera, con lo que pudiera haberlo encendido para mantenerse caliente, pero no fueron tocados. La policía encontró que se abrieron y vaciaron más de una docena de latas de raciones de un cobertizo de almacenamiento externo. Una se había abierto con un abrelatas P-38 del ejército, uno que solo Madruga y Matías, que habían servido en el ejército, probablemente sabían cómo usar. Lo realmente extraño de todo esto era que había comida deshidratada, cócteles de frutas y otras comidas variadas para mantener a los 5 vivos durante un año, pero tampoco fueron tocados, y que probablemente no lo hicieron por miedo a ser regañados por tomar cosas que no son suyas. Los buscadores regresaron a Plumas, siguiendo la carretera entre la cabaña y el auto Montego. Al día siguiente encontraron restos que serían identificados como Madruga y Sterling, en lados opuestos de la carretera, a unos 18,3 kilómetros del auto. El cuerpo de Madruga había sido comido por animales salvajes, pero en su muñeca aún estaba su reloj y en el bolsillo de su pantalón estaban las llaves del auto. De Sterling se encontró algunos huesos esparcidos sobre un área de 15 metros. Las autopsias indicaron que ambos habían fallecido de hipotermia. Se especuló que uno habría sucumbido al deseo de dormir propio de esta agonía, y el otro rechazó abandonarle quedándose a su lado, teniendo el mismo destino. 2 días después, el padre de Juet encontró la columna vertebral de su hijo bajo un arbusto a 3,2 kilómetros al noreste de la cabaña. Sus zapatos y pantalones cerca ayudaron a identificar el cuerpo. Al día siguiente, un ayudante del sheriff encontró una calavera a 91 metros que posteriormente se comprobó que era de Juet. Se cree que también murió de hipotermia. Los buscadores encontraron mantas y una linterna, por el cual no se pudo determinar cuánto tiempo estuvieron allí. No se halló a Gary y debía tomar su medicamento, así que se pusieron a distribuir fotografías por todo California, pero no hubo rastro de él. Las zapatillas de Gary estaban en la cabaña y se cree que tal vez sus pies estaban hinchados y que por eso se puso los zapatos de Ted, ya que su calzado era más grande que el de Gary. También se desconoce si salió antes o después que los otros chicos. Del testimonio de Scones también se desprende otro indicio llamativo. Cuando alguien está perdido, suele caminar en círculos.
Una noche fría y nevada no invita precisamente a seguir un camino recto, tal como declaró este hombre. Al parecer, durante el día 23 de febrero, un quitanieves del servicio forestal había retirado nieve del remolque para que no se derrumbara, por lo que es posible que el grupo siguiera las huellas dejadas por el vehículo hasta llegar al lugar donde Weiger murió. Una vez llegados allí, habrían usado algunos de los víveres y objetos almacenados, sin tocar el resto por temor a ser descubiertos. La policía seguía sin entender que cómo es que tenían todo a la mano no lo usaron para poder sobrevivir, y con respecto al comportamiento que Weiger tenía de no tocar, nada era entendible por lo que dijeron los familiares, describiendo cómo carecía de sentido común producto de su incapacidad mental. A menudo se preguntaba por qué tenía que detenerse ante una señal de alto. Por todas las mantas que tenía Weiger, se creía que los otros chicos lo habían envuelto de la manera en que fue hallado. El día anterior a la desaparición de los chicos, el 23 de febrero, un quitanieves de servicio forestal había ido por la carretera en aquella dirección para quitar la nieve del techo de la caravana y así no colapsara. La policía cree que 2 de los chicos murieron en el camino hacia la cabaña, quedando 3 que fueron Weiger, Matías y Huet, y que fueron ellos quienes envolvieron a Weiger para luego ambos salir de la cabaña. Lo que se desconoce es que si salieron antes o después de que Weiger falleciera. Ambos salieron tomando caminos diferentes para pedir ayuda. También creen que como Matías tiene amigos en Forbestown, se desviaron de la carretera para visitarlos, pero terminaron perdiéndose. Hay tantas preguntas ante lo sucedido y pocas respuestas. Algunas teorías de lo que les pudo suceder a aquellos 5 chicos que solo salieron de sus casas a ver un partido de baloncesto para luego volver y jugar al día siguiente, con el que estaban muy emocionados, sin saber que jamás volverían a sus respectivas casas.